En vísperas del Bicentenario tenemos la presencia en Mendoza de uno de los escritores más importantes contemporáneos de la historia argentina, y vamos a hablar con él de su nuevo libro, en este caso, de Manuel Belgrano, El hombre del Bicentenario. Felipe Piña con nosotros. Hola Felipe, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, leyendo las reseñas del libro y las diferentes notas que te han hecho a través de estas publicaciones por internet, siempre señalás, y coincido en esto, de que por ahí la historia no resalta a Belgrano como debería. Sobre todo, si tenemos en cuenta el Belgrano que vemos en las escuelas, ¿va a ser muy distinto al Belgrano que vamos a encontrar en este libro? Sí, yo creo que sí, porque de alguna manera Belgrano fue tapado por la bandera, ¿no? O lo taparon, que fue un hecho importante de su vida, pero no el más importante ni el más central. Yo en el libro rescato mucho el pensamiento de Belgrano, un verdadero pionero en muchísimas cosas en nuestro país, primer economista, primer periodista, el hombre que propuso industrializar nuestro país, fomentar la educación popular, la educación de la mujer, una cantidad de cosas que no aparecen habitualmente en la idea que tenemos de Manuel Belgrano, ¿no? Y otra de las cosas que llama la atención en la historia de Belgrano es que, si se quiere, es de los pocos políticos que tienen su estilo de vida al revés, ¿no? Nació rico y muere pobre. Sí, yo digo, es una parábola invertida la historia argentina, donde él entra a la función pública rico y se va absolutamente pobre, y en el medio hay un episodio muy notable que, estando ya en la pobreza, después de las victorias de Tucumán y Salta, le dan un premio de 40.000 pesos, que son más o menos unos 4 millones de dólares al día de hoy, y él lo dona íntegramente para la construcción de 4 escuelas, ¿no? Que lamentablemente no se construyen con ese dinero va a rentas generales y termina siendo construido por provincias, el Estado, y la última de todas se construye finalmente en 2005, ¿no? Una verdadera vergüenza, ¿no? También fue de los primeros en pensar en los pueblos originarios. De hecho, él propuso a un Inca, ¿no? Sí, no solamente eso, que es su actuación destacada en el Congreso de Tucumán, que hoy estamos celebrando el Bicentenario, sino cuando él es vocal de la Junta y marcha al Paraguay en misión militar, redacta el reglamento para los pueblos de las misiones, que es el primer corpus de derecho indígena, ¿no? Después de la revolución, de protección del indígena, de la creación de cabildos indígenas, escuelas bilingües, el primer reglamento laboral de la historia argentina de protección del trabajador en cuanto a derechos laborales, pago en peso y no en bonos, prohibición de los castigos corporales, descanso, bueno, toda una cantidad de cosas. Estamos hablando de diciembre de 1810, ¿no? Quiero volver al principio. ¿Por qué pensás que la historia eligió contar al Belgrano más asociado a la bandera que al verdadero Belgrano? Bueno, porque la historia tradicional ha evitado el conflicto en general y ha hablado de especialistas de alguna manera, ¿no? San Martín nació, cruzó los Andes y murió, dejando afuera una enorme vida intensa de un hombre intelectual, gobernador de Cuyo, una cantidad de cosas que no nos dicen de San Martín habitualmente, y solamente nos dicen que nos tenemos que conformar con saber 2 o 3 cositas de su vida, evitando toda cuestión conflictiva, generando ciudadanos muy autoritarios, ¿no? Cuando uno crece en la idea de que hay una sola versión de las cosas, que no puede haber debate, que no puede haber disenso, la conformación ciudadana, el resultado de esa historia es un país con una cultura muy autoritaria, que no tolera las segundas versiones, ¿no? Quiero aprovechar también para preguntarte, vos que sos un estudioso y que has hecho que la historia nos llegue a muchos jóvenes y a muchas personas, ya vamos a hablar de eso en un ratito, si también a Belgrano, a San Martín y a otros los hacen grandes otros próceres, por ejemplo, y las conductas de otros próceres, por ejemplo Rivadavia. Es inentendible, ¿no? En este libro hay algunas cartas de Rivadavia muy, muy feroces, sí. Y es inentendible que tenga calles de la importancia como por ejemplo la avenida Rivadavia en Buenos Aires, ¿no? Sí, yo creo que los pequeños hacen grandes a la gente, ¿no? Los pequeños, la gente pequeña en sus miras, en su egoísmo, ¿no? Rivadavia es un caso, Alvear es otro caso, ¿no? Curiosamente, en esta querida provincia, el departamento de San Martín está rodeado por esos 2 departamentos, Alvear y Rivadavia, ¿no? Cosa que habría que alguna vez revisar. Y yo creo que sí, que es increíble lo que ha tenido que luchar este hombre contra esa miopía de ese puerto, ¿no? De esa mentalidad portuaria de Buenos Aires, que todo el tiempo lo retaba, que todo el tiempo le complicaba la vida, estando en el frente de combate con ese enemigo tan poderoso como el enemigo español, y teniendo además un enemigo interno que le pide que baje, que no enarbole la bandera, que no hable de independencia, bueno, una cantidad de cosas que uno no sabe dónde saca paciencia este hombre para
hasta que en algún momento se saca, ¿no? Y le contesta muy mal en un par de cartas que ya no lo soporta más, evidentemente. Bueno, ahí hay otro aspecto interesante de este libro. Siempre se lo presentó a Belgrano como alguien quieto, de carácter, de poco carácter en realidad, y todo lo contrario, era un gran provocador. Sí, y más que un provocador, un hombre que tenía una paciencia limitada como todos, ¿no? Y yo creo que es un hombre de carácter fuerte, es un hombre que cuando tiene que tomar decisiones las toma, cuando tiene que desobedecer, desobedece, cuando cree que la orden es incorrecta, no cree en la obediencia debida porque sí. Y hay dos casos muy claros, ¿no? La creación de la bandera, que es un acto de desobediencia, y el éxodo jujeño, cuando le dicen que tiene que seguir bajando hasta Buenos Aires, por lo menos, y él se queda en Tucumán, resiste con el apoyo del pueblo tucumano, el convencimiento del pueblo tucumano, y de esa batalla notable que es la batalla de Tucumán, que frena el avance español desde el norte, ¿no? Si no, nuestro país terminaría con suerte en los límites de Buenos Aires, probablemente, ¿no? Entonces son 14 los libros editados con este de Belgrano, y alguna vez, viendo una charla TED que dio Mario Pergolini, alguien con quien has trabajado, él siempre hablaba que ante un nuevo producto pensaba en el contenido diferencial, ¿sí? ¿Tu contenido diferencial para contar la historia basa en el cómo y no en el qué? No, las dos cosas. El qué es lo primero, ¿no? El qué es sustancial. Y después el cómo es muy importante. Yo creo que el qué es la base de todo, qué queremos contar, de quién queremos hablar. Y después sí el cómo es fundamental, el cómo queremos contar, cómo nos queremos dirigir. Para mí el respeto al público es fundamental, yo respeto mucho a mi lector, no lo subestimo, no le propongo un reduccionismo, sino una lectura amable que no tiene que ver con la reducción, con mucho documento, con mucho dato, pero de una manera que me parece que no hay que espantar al lector, ¿no? Que es una forma de respetarlo y sin ninguna subestimación. Y el libro siempre tiene dos niveles, mis libros tienen siempre dos niveles, que es el corpus central y muchísima cita de ampliación de contenido, que el que quiere la lee, el que no quiere no la lee, que casi otro libro, es un promedio de 300, 400 citas por libro, ¿no? Donde hay, además de la cita bibliográfica, una cantidad de ampliación de conceptos que la gente agradece mucho, y que a mí me encanta hacerlo, me divierte mucho hacerlo además, ¿no? Yo hacía hincapié en el cómo porque, si bien en ningún momento quise señalar que subestimaras al lector, cuando hablaba del qué, digo porque hay un cómo y hay un dónde también, dónde elegiste hablar, dónde elegiste contar, porque se salió de, si se quiere, lo ortodoxo, de los historiadores clásicos, no vamos a hacer nombres, pero llegaste a gente que la historia no llegaba. No, yo en ningún momento sentí que vos me estabas diciendo eso. Yo lo que te digo es, por supuesto que era aparte la consideración que siempre hago de mucho respeto a mis lectores, en cuanto a que no me siento el sabio que viene a hablar ante un grupo de ignorantes, como lamentablemente ocurre mucho en el mundo de la intelectualidad, ¿no? De ponerse por arriba y humillar a la gente. A mí eso me parece espantoso. No me gusta que me lo hagan a mí, no se lo haga a nadie. Entonces creo que partimos del lugar de reconocimiento que hemos tenido una mala base de historia, como le pasa a Adrián Paenza cuando habla de matemática, y ahí estamos todos tranquilos que vamos a empezar a construir algo juntos, ¿no? Y entonces el cómo efectivamente es muy importante, el cómo es casi todo después del qué, porque es esa forma de contar lo que no se cuenta, de buscar el otro lado, de buscar el lado humano sin que tenga que ver con las miserias humanas, sino con las pasiones, con las ideas, con las ilusiones, los sueños que son tan humanas, ¿no? Estamos en víspera del Bicentenario y la verdad que es aprovecharte y preguntarte si pensás que llegamos en el lugar que la historia, que los hechos en la historia merecen que lleguemos a este Bicentenario. Bueno, es muy difícil decir eso, ¿no? La verdad que es muy difícil contestar esa pregunta, que es humana. Es muy difícil contestarla porque yo no sé cómo merecíamos llegar, pero me parece que sí, muchas de las cosas que se propusieron los hombres del 16 las hemos alcanzado, otras están pendientes, digamos, teniendo en cuenta lo poco que había en aquel momento de logros, ¿no? Es decir, somos una nación independiente con todos los vaivenes que eso implica, somos una nación con un alto nivel de tolerancia, que se destaca en el concierto de las naciones tan intolerantes, aunque a nosotros nos parece que seamos un poco intolerantes, si miramos el contexto somos un país tolerante, un país muy receptivo, y hemos avanzado mucho en derechos, ¿no? Que ojalá los podamos mantener. Somos un país que tiene muchos derechos para minorías, para las mal llamadas minorías, que por ejemplo es increíble que se le diga a la mujer como minoría cuando es la mayoría absoluta del país y es el
el 51-52% del padrón electoral, por ejemplo, pero bueno, me refiero a toda la gente que ha sido privada de derechos, que lo ha ido adquiriendo a lo largo del siglo XX particularmente, derechos laborales, derechos de género, derechos sociales, ¿no? En ese sentido, creo que sí, hay muchas cosas que hemos logrado y otras que, por supuesto, están pendientes, ¿no? Esta idea de la inclusión, en la idea del bienestar general, que es un planteo tan lindo que se propone ahí en Tucumán, todavía está pendiente, por supuesto. Venimos de un modelo de país de 12 años, ¿no? Del cual estamos empezando a salir. ¿Cómo crees que lo va a recordar la historia? ¿Cómo va a escribir Felipe Piña sobre ese modelo de país de los últimos 12 años? Bueno, con el equilibrio necesario, ¿no? Parece que estamos en un momento no ideal para escribir sobre ese tema porque venimos muy en caliente, ¿no? Con lo que acaba de pasar, estamos en la transición, en medio de procesos judiciales, de muchas cosas que están pasando. Yo me tomaría un tiempo para escribir sobre ese periodo, donde tuvo cosas buenas y cosas muy negativas, y particularmente creo que tuvo un estilo que fue muy perjudicial para el propio modelo, ¿no? Un estilo que casi superó a los logros o deméritos, o sea, la gente terminó votando más en contra del estilo que en contra del contenido, ¿no? Y eso es un dato que no puede estar ausente y donde habla de cómo la clase media define las elecciones, ¿no? En cierta forma el trato o destrato de esa clase media permea hacia arriba y hacia abajo, y es una cosa que los políticos no deben dejar de tener en cuenta independientemente de sus buenas o malas intenciones, ¿no? Es un dato muy interesante de las elecciones de 2015. Es un dato clave que acabas de señalar de cara al futuro, porque señalaste a la clase media, sí. Y desde hace tiempo que, si bien parece una frase hecha, pero los hechos y los índices demuestran que esa clase tiende, por lo menos en los últimos años, a desaparecer. Tiende a desaparecer, pero sigue siendo muy influyente en su desaparición, aún en su desaparición. Es una clase que prácticamente es el estilo medio del argentino, ¿no? Y los sectores populares piensan bastante parecido a esa clase media, ¿no? Y la comunicación está dirigida a esa clase media. La publicidad televisiva encarna en esa clase media. Los programas de televisión hablan de esa clase media. Todo el diario le habla al tipo, salvo los diarios de más de nivel, La Nación, le hablan a esa clase media. Aún La Nación también le habla a esa clase media porque sabe que es con el sector más pudiente de la sociedad no va a vender tantos diarios ni va a vender tantos productos, o sea que eso es un dato muy interesante, ¿no? Para bien o para mal, no digo que esté bien, digo que es una realidad de la Argentina, y me parece que también este gobierno tiene que tener mucho cuidado con la clase media, ¿no? Con las tarifas, con los exabruptos de sus funcionarios que parecen que fueran, no sé dónde lo sacaron, ¿no? Algunos de ellos, también tiene que tener mucho cuidado y no confiar en que cuánto va a durar el hartazgo con el anterior gobierno y cuánta carta blanca tienen. Creo que le queda muy poquita carta blanca. O en el discurso de la herencia, ¿no? El discurso de la herencia, que está bien hasta cierto momento, hasta que no podés pagar la luz, que no podés pagar el gas, y la herencia ya te empieza a importar muy poquito, ¿no? O cada vez menos, digamos. Volviendo al libro que vas a estar presentando mañana aquí en Mendoza, ¿es una especie de reivindicación a la figura de Belgrano, sí, la que haces en este libro? Sí, lo digo sin ningún pudor, un acto de justicia, me parece, como también el de San Martín, sin ser una apología. Yo no hago una apología, digo que hay errores, afortunadamente, ¿no? Si no estaríamos en presencia de santos, y sí, tiene un carácter de homenaje, me parece, que no quiere decir que no haya críticas y que no se reconozcan las cosas que desde mi punto de vista fueron errores, que ambos pagaron, particularmente Belgrano, que cometió un error muy grave, que es participar en la guerra civil, aquello que San Martín se negó permanentemente, ¿no? Pero me parece que es una persona tan noble que merece que la gente la conozca. Esa es un poco la idea del libro, ¿no? Muy bien. Felipe, gracias por estos minutos y mucha suerte mañana. Muchísimas gracias a todos. Bien, señores, Felipe Piña, que mañana estará presentando en Mendoza. Manuel Belgrano, el hombre del Bicentenario, charló con Ciudadano TV.